que hay una auténtica y genuina buena intención y hay una actitud compasiva, genuina, que el paciente perciba que estamos interesados por ello. Por supuesto que cuando hay una mente así, hay un ser así con estas características de preparación interna, claro que el paciente lo primero que va a hacer es va a abrir su corazón, porque es la parte más difícil que encontramos, de que el paciente pueda abrir su corazón. Y he tenido casos tan dramáticos que dice, mi papá me violó, pero son secretos que se mantienen ahí guardados, vivencias muy dolorosas, muy lastimosas a nivel psicológico, que están repercutiendo de forma concreta en la enfermedad crónica del paciente. Entonces, el gran desafío que tenemos todos nosotros es desarrollar habilidades para que podamos abordar al paciente y saber hacer la pregunta correcta. Ese es un gran tema que yo lo he observado en los seminarios que he dado, porque generalmente la modalidad como yo lo hago es a través de casos clínicos en vivo. Y hago el interrogatorio yo con el paciente y les digo a los alumnos que ellos hagan algunas preguntas y les cuesta demasiado trabajo hacer una pregunta correcta. Si nosotros hacemos la pregunta correcta, la respuesta va a ser correcta. Si hacemos unas preguntas confusas, los resultados van a ser pura confusión. Entonces, por ahí hay un librito de Pierre Schmidt, que es una guía muy general acerca de el arte de interrogar. Eso, por supuesto, es nada más una guía. Cada quien va a hacer su interrogatorio en el orden ordenado o en el desorden ordenado, como lo quiera, porque a veces podemos llegar a tomar como una estructura y decir, vamos a empezar con los síntomas mentales, emocionales, con los físicos, y eso podemos moverlos de acuerdo totalmente a la necesidad del paciente. Pero no se debe de escapar la pregunta concreta: ¿por qué lo estoy haciendo? Claro que los que nos dedicamos totalmente a ello, la homeopatía debe de proveernos, si lo que estamos haciendo es de calidad y atendiendo un buen número de pacientes, para un modus vivendi, digamos, decente para nuestras necesidades básicas. Pero el pretender hacer mucho negocio con la homeopatía como lo hacen en la alopatía, ni es posible tampoco. Entonces, el gran tema es por qué estamos en esto, qué queremos hacer, cómo le puedo hacer para lograr el semejante, cómo le puedo hacer para tener compasión, porque si no hay una actitud del corazón en donde nos mueva, eso es en lo que nos mueve a que tengamos pasión interna, una pasión interna que quiere decir Dios adentro de nosotros. Si hay esa actitud benévola, compasiva, y que haya una buena intención, y que por supuesto hagamos el trabajo que tenemos que hacer, un interrogatorio completo y bien hecho. Eso, así de sencillo como lo estoy postulando ahorita, la mayoría de homeópatas no tienen una estructura en su interrogatorio. Algunos, yo he ido a consultorios de muchos, algunos ni siquiera hacen historias clínicas, nomás anotan el medicamento que dieron. Entonces, para la siguiente vez, ¿qué Judas van a evaluar? Digo, estamos viendo aspectos que necesitamos una metodología. La homeopatía, para que pueda ser ciencia, para que pueda tamizarse todo ese conocimiento, a traducirlo en ciencia, y esto es curación, necesita protocolos, necesita metodología. Y la metodología va a ser la primerita, el interrogatorio, tener la materia médica, la teoría, los niveles de salud, arte,
ciencia y espiritualidad. Y la espiritualidad, entre más profunda la tengamos, vamos a ver más curaciones. Y voy a darles una idea para que vean a qué me refiero con espiritualidad. Si no hay espiritualidad, no podemos percibir la totalidad. Así de simple, agarramos fragmentos y pedazos del ser, lo mismo que hace la alopatía, porque con espiritualidad, con una actitud interna de buscar, una actitud compasiva, vamos a poder comprender e integrar la totalidad, que todos aquellos fragmentos de información se vuelven en un todo y solamente de esa forma va a ser como vamos a poder abordar y llegar a lograr el semejante. Entonces no solo es arte, ciencia y espiritualidad, que es uno de los aspectos donde en la homeopatía ordinariamente se habla poco, como si fuera un tema que diera vergüenza, como si fuera un tema que estuviéramos hablando en un templo o dando una procesión. No, se refiere a que la homeopatía no solo es un problema técnico, es un problema humano que compromete los valores fundamentales de la persona. Entonces, podemos tener mucha materia médica, mucha teoría, niveles de salud y todo lo que quieran, pero si no hay ese abordaje humano, pregúntense cada uno de ustedes, de los pacientes con los que van, cuánto les dicen, qué porcentaje de ellos les dicen que les quieren dar un abrazo. Y que lloran, qué porcentaje lloran en la consulta. ¿Cuántas cajas de Kleenex te acabas al mes? Esos son parámetros. ¿Y qué? Les platico un caso de un viejito de 75 años, macho mexicano, que salió llorando. ¿Quieren? Se los platico para que vean. Y aquí yo tengo que comprarme mis cajotas de Kleenex. Viene un señor, pero aparentemente traía el diagnóstico de cáncer de próstata, 75 años, venía con su hija, una mujer así bien fortachona y muy vertical en el sentido de la verdad. Y ya le pregunto, ¿cuántos hijos tiene? Y dice el señor, voltea con ella, 3, 4, 5. Y la hija, ay papá, no te hagas tarugo. Entonces, a ver, dígame cuántos hijos tiene. Son preguntas básicas del interrogatorio que yo hago y que son importantes. No es lo mismo que estén solteras a que estén divorciadas, que sean viudas o que tengan varias parejas. O sea, todo repercute en lo que estén viviendo en el presente. Entonces, este señor me dice, pues son como 10 o 15 hijos. ¿Ok? Y muy bien, yo me la guardé, pregunté los síntomas generales para no irme directamente a la parte emocional, tomo todos los síntomas prostáticos que ya todos sabemos, del chorro bifurcado, incontinencia, chorro interrumpido, goteo terminal, bla, 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 toda la sintomatología propiamente prostática, del tubo digestivo, el nivel de salud, a través de enfermedades agudas, frecuentes o no, y ya cuando llegamos al tema de lo emocional. Son situaciones muy difíciles, pero finalmente se logró con este señor. Le dije, ¿cuántos hijos tiene? Son 10 o 15. Le dije, ¿sabe qué? Para que usted se pueda curar de esto que se llama cáncer, necesita hacer lo que yo le digo, ¿sí? Y lo que le dije fue que fuera con cada uno de los hijos, que ellos no sabían que era su papá, y muy pobre él, porque se la gastó toda su vida en puro desmadre, y todo ese tipo de cosas son elementos que debemos de considerar de forma absoluta. Después vino la esposa conmigo y una mujer de integridad, una mujer de fidelidad y de integridad total, que tuvo que tolerar, aguantar a un marido totalmente sinvergüenza. Entonces, le dije, ¿sabe qué? Para que usted se pueda curar es esto. Y le moví la parte
la parte de la humanidad, lo más posible que yo podía. Le dije, va a ir con cada uno de ellos y les va a pedir perdón. Va a decir usted, yo soy tu papá, te le vas a hincar a cada uno de tus hijos, les vas a besar los pies y le vas a pedir perdón. Y se lo dije de una forma donde lo puse entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque él traía un gran sentimiento de culpa, pero no sabía cómo cristalizar, cómo resolverlo. Pero aquí yo le dije cómo y que cumpliera su tarea. Y le dije, para la siguiente sesión, aquí viene su hija, me va a decir a cuántos, ella lo va a acompañar para que vea todo el proceso de usted. Entonces, finalmente, pero se lo dije de una forma que salió llorando de aquí. No sé si de enchilado, no sé si de rabia, no sé si de sentimiento, pero se lo dije de una forma que cómo era posible que se pusiera en el caso de cada hijo, que no sé ni quién es mi papá, no sé si tuve papá o no. Entonces, para él poder hacer esto, lo hizo y vino como a los 2 meses y es impresionante porque la mayoría de casos clínicos yo los grabo todos. Él se veía rejuvenecido y vino diciendo, la hija, ok, ya fue con estos, estos y estos, y se les hincó y se les pidió perdón. No es una tarea fácil, pero si nosotros no abordamos para que la gente mueva su corazón, sus emociones y logre resarcir los daños que se hicieron, entonces nuestro nivel de miopatía va a ser muy pobre. ¿Qué fue lo que hice yo? Preparé el terreno del paciente. No solo es dar el medicamento, es mover la condición de la persona para que ella haga su tarea. Finalmente llegó rejuvenecido, otra vez con un ecosonograma. La lesión estaba prácticamente desaparecida y hasta la fecha no ha regresado. Si se fijan cómo los aspectos que mencioné hace rato de espiritualidad, de compasión, de buena intención y de saber sembrar el terreno en la persona para el medicamento semejante, vienen siendo como la parte medular. Les comento otro caso rápidamente para que se entienda esto de arte, ciencia y espiritualidad. Vino aquí un señor que era policía, 65 años, lo mataron a su hijo y él supo quién lo había matado. Entonces, a partir de ahí, él ya había tenido el antecedente de hepatitis crónica persistente y a partir de esa pena que tuvo, al mes se le desarrolló cirrosis, hepatitis crónica persistente avanzó hacia cirrosis y posteriormente la cirrosis avanzó a cáncer hepático y ya estaba en una condición donde había metástasis por todos lados y uno se pregunta, ¿la homeopatía puede hacer algo por ellos? Claro que sí. Le di el medicamento y vivió 2 meses. ¿Y cuál es el sentido de vivir 2, 3 o un mes? Para fines prácticos es lo mismo, pero imagínense en la tarea que yo me vi enfrentado. Primero, estuve abordando el tema de la cuestión del perdón, incluso para aquella persona que mató a su hijo, porque él estaba queriendo continuamente en sus sueños y en todo esto ya tenía su pistola ahí para ir a matar a la otra persona, aún estando él así con cáncer. Entonces, y también no solo ayudé a que él perdonara, ¿sí? Sino que también pidiera perdón a toda su familia por todas las lastimaduras que había hecho con su esposa, con sus hijos. Y finalmente estuvo viniendo 2 o 3 veces y ya de ahí murió, pero en la última sesión fue la más hermosa porque estuvimos trabajando todo ese aspecto. Su cuerpo declinó por el nivel de salud, no lo pudimos ya sacar de ahí, ni ese era el objetivo. El objetivo, más allá del cáncer, era curar el grave resentimiento, deseo de venganza, el odio que tenía y todo lo que había sembrado con su familia. Entonces, en este sentido, podríamos decir, ¿hubo curación del enfermo? Sí. ¿De la enfermedad? No. Murió del cáncer porque
Ya era un cáncer metastásico muy avanzado y con el nivel de salud que tenía no era posible, no era compatible con la vida. Pero el lograr resarcir, el lograr sanear heridas tan profundas del alma que él dejó en la familia y que él haya podido perdonar. Claro que el medicamento semejante ayudó, pero si nosotros no hacemos esa labor de mover el estado interno de la persona para que la persona quiera, para que la persona aspire a, para que la persona aspire a un proceso de curación de sus emociones. Entonces, en ese sentido, podría decir que la homeopatía sí le ayudó y sí lo curó, aunque se hubiera muerto. ¿Qué fue lo que curó? Curó la parte más dolida del alma, de deseo de matar, del resentimiento y de también el poder pedir perdón para irse con el equipaje más ligero, porque solamente se entra arriba con equipaje ligero. No sé si quieran hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Quiere que iniciemos con la etapa de preguntas, doctor? Adelante. Sí. Ok, compañeros, les pido de favor que sus preguntas las arrojen en el chat para realizarlas al doctor Jorge Carlos Barbosa, por favor. Bueno, anteriormente nos comentaba Ulises qué medicamento fue el que dio para el caso, el primer caso que comentó. De insuficiencia renal y otros padecimientos. Así es. Sí, mira, se los voy a mostrar. Esto es algo hermoso. Estos son regalitos de los pacientes que conservo aquí. No recuerdo con certeza, son casos, yo tengo aquí en mi mente casos, es más, tengo no sé cuántos miles de casos archivados en video y no siempre puedo recordar de qué fue lo que le di, porque no existen fórmulas. Para esto hay que dar esto. El caso es de que en ese momento se toma el caso clínico, se repertoriza y dices esto. Entonces, fíjense lo que él hizo, que fue lo más maravilloso, lo más grande. Este regalito, él lo hizo con sus manos. Ya una vez que pudo trabajar, él no se dedicaba a eso, pero vean la obra de arte que él me hizo, me regaló. Sí, es un San Miguel, es un San Miguel. Y son regalitos que para mí, aunque son de yeso, valen oro. ¿Por qué? Porque la persona no tenía nada con qué pagarme, pero lo que sí tenía era una habilidad, el tiempo suficiente para él consumar lo que es una obra de arte. Entonces, esto para mí es mucho más valioso y los conservo aquí en el consultorio, que tengo así como muchos detallitos de los pacientes. Y eso es lo más, yo creo que a todos nos han dado regalitos, ¿verdad? Desde chorizo, un montón de cosas, pero aspectos que son realmente muy hermosos. Entonces, no sirve de mucho decir cuál fue el medicamento, eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es de que se encontró el medicamento, hubo un proceso de curación, un proceso de habilitación donde la persona salió de un estadio crónico degenerativo y pudo readaptarse y curar o mejorarse hasta donde fuera posible. Muy bien, aquí Ana Rosa nos dice, bueno, ¿cuánto tiempo tardó en curar el caso de insuficiencia? Mira, el caso de insuficiencia, no podemos decir de que vaya a haber una. Eso lo vamos a valorar con niveles de creatinina, nitrógeno ureico, ácido úrico, bla, bla, bla. Todos esos aspectos médicos son importantes en cuanto a la evolución. Pero decir que ya lo suficientemente bien para ponerse a trabajar aproximadamente en 2 meses. De estar en silla de ruedas, todo un esqueleto, allá estar caminando, acompañando a su esposa y trabajando en 2 meses, creo que es algo hermoso. ¿Y por qué es llamativo este caso? Porque yo tenía renuencia a atenderlo. De renuencia por lo que me dicen, o sea, me dicen, tengo metástasis por todos lados y pues
tampoco vamos a andar salvando situaciones, pero hay casos en que de forma especial nos buscan y la vida como que entreteje y conecta a los pacientes y a cada persona y finalmente pues se dan los milagritos. Podría yo decir, jamás podemos decir yo curé, nosotros no curamos nada. Lo único que hacemos somos instrumentos interventores de todo un modelo terapéutico donde hay unos tesoros de información que interactúan con la parte humana, porque el remedio homeopático, si lo dejamos como tal en un frasquito, es información inerte, pero una vez que reacciona con el paciente, se dan cambios milagrosos. ¿Por qué decimos milagrosos? Porque no podemos explicar la fenomenología de una enfermedad crónica que se regrese, que se involuciona a la curación. Entonces, desde ahí está el elemento milagroso, digamos. Muy bien, aquí nos comenta Erika Sánchez. Todos sus casos son grabados. ¿Usted entrega algún consentimiento a firmar por el paciente? No. En principio, muchos casos son grabados, otros son quitados, pero la mayoría incluso les llego a comentar que el consentimiento está ahí con el mismo paciente y algunos casos les comento que van a ser para enseñanza, no para pasarlos en público, sino para enseñanza en la academia, que haya unos casos de seguimiento cuando son cosas muy importantes. Muy bien. Aquí nos dice Eduardo Garza, ¿qué piensa de la repetición de las dosis de los remedios? ¿Es más efectivo o es mejor la dosis única? Mire, esto tiene que ver mucho con los niveles de salud y tiene que ver con la experiencia propia, lo que cada quien consume como una práctica y una experiencia. Cuando el paciente se encuentra en un nivel de salud muy alto, en nivel 1 o 2, con una potencia que demos adecuada, con un medicamento que demos adecuado en dosis únicas, realmente se resuelve el caso. Pero en la mayoría de situaciones no es así. En la mayoría de situaciones yo lo que hago es una repetición diaria o 2 veces al día y observo lo siguiente. Cuando el paciente por alguna razón se sintió muy bien, hubo una gran mejoría, un gran movimiento y se les terminó el medicamento, no sé, en 2 o 3 meses, entonces por alguna razón lo dejaron y la persona tiende a tener un proceso de involución, más bien de recaída, una recaída parcial, lo cual dice, desde el momento en que lo dejé, comenzó a aparecerme este síntoma que ya se había desaparecido y vuelve a iniciar. Esto quiere decir que quizá pueda haber el error en que demos el medicamento más de tiempo de lo definitivo, pero una vez que el paciente ha mejorado, el medicamento, aunque se haya repetido por determinados números de días de más, ya no va a tener semejanza, porque ya la patología ya ha estado en otro movimiento, en otra condición clínica, y ya no va a haber ningún problema porque ya simplemente dejó de ser semejante. Eso es algo que cada quien debe de evaluar. Yo les pongo esto, porque claro que esto yo lo aprendí en Grecia, que es, válgame Dios. Gracias, Laura. Y soy bien honesto con ello. Los primeros años que comencé a ir a Grecia, el modelo de Vitulcas es muy respetable y yo encontraba que traducirlo aquí, no el aspecto teórico de la semejanza, no, con la dosis. Ese es el gran tema, la dosis e inclusive la potencia. Llegaba a los pacientes dosis única. La verdad, me funcionaba muy poco porque el medicamento, si era una enfermedad aguda, se agotaba así. Se agotaba
y no hay un movimiento profundo de realmente curar. Entonces, sobre todo en enfermedad crónica, cualquier enfermedad crónica, donde ya el paciente no presenta enfermedades agudas con fiebre alta, requieren la repetición porque la enfermedad está muy desgastada, está muy arraigada. Entonces, sí requieren de la repetición, por supuesto, y son pacientes, algunos que requieren de años, donde vamos cambiando el remedio de acuerdo a la necesidad del paciente. Muy bien, aquí Esmeralda Gordillo nos dice, ¿imparte usted el curso de niveles de salud? Y si es así, ¿qué costo tiene? No damos los niveles de salud per se. O sea, lo que hacemos aquí en la academia, claro que ya hemos dado los niveles de salud, pero son niveles, el tiempo que se requiere es muy amplio. Si yo quisiera dar los niveles de salud, las observaciones a las reacciones del remedio, tanto de Kent y de Vitulcas, me llevo 2 días completos y rápido. O sea, porque se requiere tiempo para hacer un escrutinio de cada observación al remedio, de los niveles de salud, porque dependiendo del nivel de salud son las observaciones que vamos a tener y cada nivel de salud tiene unas reglas, por así decirlo. Entonces, no es algo que yo ofrezca así dar los niveles de salud. En realidad, la pretensión, por ejemplo, acá en la academia es solamente vamos a reabrir hasta que se puedan en las universidades, que estén abiertas las universidades, nosotros poder entrar en ese sentido también con la enseñanza. No sé si me explico. Ok, sí, de hecho Ulises nos comenta que qué escuela en la que usted da clases. No sé si quiere comentar sobre su academia. Bueno, ahorita la academia, como muchas cosas en el mundo, está en stand-by y por eso estamos aquí comunicándonos de esta forma. Entonces, una vez que se abra la academia, por supuesto de que sí vamos a tratar de que sea ofrecerlo a toda Latinoamérica, a España, y estoy seguro que va a ser de mucho atractivo, sobre todo por el tema que voy a presentar de 2 patogenesias que ya se hicieron bastante tiempo atrás, que ya el contenido todo está escrito, estamos en el proceso de libro y aparte un caso clínico nada más que nos va a llevar, caso clínico de neonatología. Muy bien. Aquí nos dice Isaura, doctor, en sus casos, la potencia que elige son altas, ya lo mencionó que depende del nivel de salud. Laura nos dice, es admirable escucharle como siempre, doctor, gracias por compartir sus enseñanzas, bendiciones. Gracias, Laura. Y por último, la última pregunta es, ¿qué opina de la toma plus el doctor? Así nos dice. Claro, pues es muy buena, sobre todo en situaciones de tipo agudo, que son necesaria la toma plus para ver un efecto inmediato y para hacer una valoración. Primero, en una enfermedad aguda, nosotros no debemos de tardar más de 24 horas para decidir si el medicamento fue correcto o no. Es decir, no es lo mismo una enfermedad crónica que a veces vienen al mes y solo al mes de una enfermedad crónica podemos hacer una evaluación del movimiento de los síntomas para saber si el medicamento fue correcto o no. Pero en una enfermedad aguda, ya sea una toma plus o repeticiones frecuentes, no debe de pasar de un plazo de un día en donde nosotros estemos certeros. Por ejemplo, el caso que les voy a pasar de una niña de 2 meses que se ha muerto unas 20 veces, por así decirlo, con paros cardíacos, con neumonías, con apneas, con infecciones urinarias, con convulsiones, con malformaciones congénitas por todos lados. Entonces, obviamente, cuando hay situaciones así de agudas, no debe de pasar, y se me hace mucho, 24 horas, en donde nosotros decidamos, ok,
está respondiendo, está el medicamento correcto o no, para si no, inmediatamente buscar el que sea más correcto. Muy bien, aquí Laura, igual otra pregunta, dice, doctor, ¿qué opina de las potencias 50 milesimal? No puedo tener una opinión acerca de ello porque no las uso. No quiero decir que sean ineficientes. Quien tiene la experiencia de utilizar las potencias 50 milesimal con el objetivo de atemperar el proceso de agravación, pues qué bueno que lo tengan así, y lo importante es que haya una involución y que haya proceso de agravación. Sin embargo, a este respecto, hay casos en que se requieren potencias muy profundas que una 50 milesimal difícilmente va a sacar al paciente de un estado profundo. Entonces, no, hasta ahí me quedo con la información porque no estoy familiarizado con ellas, no las utilizo. Me gusta más el modelo kentiano, y de hecho mismo Vitulcas maneja así las potencias centesimales porque tenemos un espectro, digamos, como amplio en que manejarnos. Entonces... Muy bien. No, ya aquí el chat ya quedó un poquito apaciguado. Agradecerle de corazón por su gran ponencia. Créame que nos dio mucho gusto haberlo escuchado. Fue muy enriquecedora el darnos cuenta de cómo debemos de estar preparados, cómo llevar el caso. Entonces, agradecerle de corazón. Si alguien más quisiese o tiene alguna pregunta, es momento de hacerla. Si no, pues para despedirnos, porque ya con este cambio de horario, ya sabemos que nos acoplamos poco a poquito. Muy bien, gran maestro, muchas gracias, doctor, por su generosidad. Ok, doctor Jorge Carlos Barbosa, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta ponencia en el grupo de Hablemos de Homeopatía. Esperemos que no sea la última vez que nos veamos por este medio. Claro que sí, me da mucho gusto haber estado con ustedes. Muchísimas gracias. Agradecerles a todos su conexión a esta ponencia dominical de Hablemos de Homeopatía. Agradecer a las 45 personas que estuvieron conectadas. Desearles una excelente noche, un excelente domingo y un excelente inicio de semana. Recordarles también, la siguiente semana tenemos a la homeópata Patricia Pineda, que nos va a hacer la presentación de el abordaje homeopático en la senectud. Entonces, para que se conecten, doctor, está invitado. Si quisiese acompañarnos, aquí vamos a estar por estos medios. Claro que sí, muchas gracias. Aplausos para usted y muchas bendiciones. Dios me lo bendiga. Que pase excelente noche. Claro que sí, muchas gracias, Antonio. Que estén muy bien todos. Buenas noches. Buenas noches, cuídense mucho. Muchas gracias.